Éxodo capítulo 1, verso 15 y 16. Mientras lo buscan, entonces démosle gracias a Dios. En esta mañana damos la bienvenida a todos los que se comunican y se conectan con nosotros hoy, a todos los hermanos que están conectados. Damos gracias a Dios porque hoy ahora nos toca por este medio. Así que agradezcámosle a Dios en su maravilloso nombre, que el privilegio que nos da de hoy escudriñar su palabra y poder compartirla y predicarla. Amén. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des de tu sabiduría y tu entendimiento para poder, Señor, predicar tu palabra y enseñarla. Te oramos por este mensaje que tú has preparado y que me lo has colocado en mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, por ser Día de las Madres, he preparado un tema concerniente al Día de las Madres. Así que voy a hablar de tres mujeres hoy importantísimas en la Biblia, que nosotros de pronto no las hemos leído. Si usted las ha leído, pues es un privilegio que tenemos los que hemos leído de estas tres mujeres en la Biblia. Aunque al final voy a tomar otras tres contemporáneas de nuestro siglo XXI que estamos viviendo. Entonces por eso no las dejé escritas en el sermón, pero al final las vamos a tocar. Y el nombre de estas tres mujeres, una es Sifra, la otra es Fúa y la otra Jocabed. Así que vamos a hablar de esas tres mujeres hoy. Y le pedimos la bendición a Dios para poder empezar este sermón. Así que hoy quiero compartir de estas tres mujeres que les acabé de nombrar. Las menciona la Biblia. Entonces, para que los que van tomando apuntes y de pronto no alcanzaron, Sifra, Fúa y Jocabed. Así que esas son las tres mujeres que vamos a hablar. Como les decía al inicio, no sé si de pronto ustedes han escuchado hablar de ellas o no. De pronto es la primera vez que escuchan estos nombres. Pero son mujeres demasiado importantes, no muy importantes en la Biblia, que quedaron escritas. Y cuando alguien queda escrito en la Biblia o quedó escrito en la Biblia, es porque es una persona que marcó un precedente en el transcurrir de la vida. Así que vamos a leer el Éxodo capítulo 1, verso 15 y 16. Así que el verso 15 dice de la siguiente manera: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces dejadla vivir. Así que ese es el texto de hoy. Y ya como hemos orado, entonces vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Así que como podemos ver, estas dos mujeres eran parteras de allí de las hebreas. Ellas, las dos, habían recibido una orden de parte del rey de Egipto, y era que al asistir a las mujeres hebreas en sus partos, dieran muerte a todo niño varón. O sea, que a todo niño varón lo mataran, le dieran muerte. Porque el pueblo que había entrado con Jacob a Egipto, cuando José gobernaba, se había multiplicado. Eso dice un poquito atrás si ustedes lo leen. Y los egipcios tenían temor de que fuesen más que ellos. O sea, que los hebreos en un momento dado crecieran tanto que fueran más que ellos y más fuertes que ellos. Entonces había un temor en el pueblo egipcio. Y entonces el rey que entró, que no conocía a José, ni nunca lo había escuchado nombrar, entonces él tomó una decisión y dijo: todo niño varón que nazca lo vamos a matar para que el pueblo no se fortalezca más y queden solo mujeres.
el pueblo hebreo en ese tiempo estaba siendo oprimido por los egipcios, ya eran esclavos, ya los tenían haciendo ladrillos y los tenían trabajando duro. Y la orden que había llegado por parte del rey era: maten a todo niño varón, todo niño de los hebreos que van naciendo varón, lo van matando. ¿Y a quién llamaron o a quién le dieron la orden? Pues definitivamente la orden se la dieron a las parteras de ese tiempo, a las mujeres que recibían a los niños cuando llegaron. Y nos dice la palabra que estas mujeres tuvieron temor de Dios. O sea, cuando escucharon esta palabra, cuando escucharon esta ordenanza, este decreto que había salido de parte del rey de Egipto, entonces estas mujeres tuvieron temor. Pero quiero explicarles acá el temor que tuvieron, porque dicen tuvieron temor de Dios. Y es que a veces nosotros confundimos hoy el temor de Dios con el miedo, pero no es eso. El temor no es de miedo, el temor que sintieron ellas no era de miedo, sino un temor reverente y de respeto a Dios. Que cuando nosotros respetamos a Dios y le rendimos reverencia y todo a Él, nos dedicamos a Él, entonces queremos siempre llevar una vida acorde a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios. La Biblia no menciona si ellas eran egipcias o hebreas, pero sí su acto nos da a entender que conocían a Dios. Ellas decidieron ser obedientes a Dios. Y ellas decidieron que no iban a matar a los niños. Ellas decidieron no acatar la orden del rey. Ellas en un momento deciden no acatar la orden del rey, y aunque desacatar la orden del rey las iba a llevar a tener muchos problemas, y inclusive la muerte, pero ellas decidieron desacatar la orden del rey y empezaron ellas decidieron obedecer, como dice ahí en Hechos capítulo 5 verso 29. Ellas decidieron algo que de ahí en Hechos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellas decidieron obedecer a Dios, decidieron que en ese momento ellas iban a tener un encuentro con Dios y iban a respetar la vida de los niños. El solo hecho de estas mujeres haber guardado la vida de los niños, el Señor dice que hizo bien a estas parteras y al pueblo hebreo, y entonces el pueblo hebreo se multiplicó, el pueblo hebreo se siguió multiplicando y se fortaleció más por ellas tener la valentía de obedecer a Dios, no quitarle la vida a los niños. Así que yo quiero hacer un paralelo hoy acá, porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles donde hay campañas para el aborto. Hay campañas para, igual que en ese tiempo, acabar con la vida de los niños. O sea, esto que está pasando hoy, nosotros lo vemos, que se ha legalizado ya en tres aspectos el aborto, en tres formas, o no sé cómo decirlo. Entonces siempre se está promoviendo que el asesinato de niños sea legal, y en este tiempo era legal porque el rey era el único que podía dar órdenes y decretos, y el rey de Egipto decreta que todos los niños varones murieran, pero no como está pasando ahora en nuestro país, que mueren, o en el mundo entero, que mueren antes de nacer, sino esperaban que nacieran, miraban el sexo y morían. Así que esto no es nuevo. A veces surgen preguntas, y a mí me surgió una pregunta hoy, digo, ¿qué hubiera pasado si estas mujeres obedecen la orden del rey? ¿En qué situación hubiera quedado el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios le había prometido que iba a entrar a la tierra prometida? Y a veces cuando nosotros tomamos malas decisiones, a veces cuando las decisiones se toman mal, como quitarle la vida a un niño, podemos acabar con todo
todo un ser que Dios va a enviar al mundo para que sea, uno no sabe qué él va a ser, puede ser un gobernante, puede ser el presidente, puede ser una persona que Dios está enviando para que el mundo cambie. Acuérdese que todos los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de fe, nacieron en momentos difíciles y nacieron en momentos que no se deseaban que nacieran. Así que mi invitación hoy es para que antes de cometer un aborto, o una mujer o un hombre que incita a la mujer a tener un aborto, pensemos por un momento por qué ese niño va a venir al mundo o esa niña. ¿Por qué ese ser humano va a venir al mundo? No le quitemos la vida, dejémoslo vivir. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con él. Y entonces la historia de estas dos mujeres termina diciendo que por ellas haber temido a Dios, sus familias fueron prosperadas. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, mi hermano y mi hermana, la bendición de Dios alcanza a todos los de nosotros, a todas las generaciones venideras, cuando nosotros somos obedientes a Dios. Así que esta mujer Cifra y Frúa, digamos que son mujeres de imitar, son mujeres de fe, de valor, de temor a Dios y de obediencia a Dios también. Su valentía y temor a Dios hicieron a estas mujeres parte de la historia del propósito de Dios que quedó escrita en la Biblia, y fue un propósito para que el pueblo de Israel fuera grandemente prosperado. Ellas con sus actos detuvieron el plan del enemigo, porque el plan del enemigo siempre es acabar con los niños, acabar con los infantes, acabar con ellos. Ese siempre ha sido el plan del enemigo, porque sabe que acabando con un niño, acaba con un gran hombre que Dios puede permitir que venga para que sea un gran hombre de Dios y cambie esto que está sucediendo. Puede ser un científico, puede ser un hombre demasiado importante, y el plan del enemigo es acabar con esa vida, acabar con esas vidas. Así que cuando miramos esto y vemos las mujeres que hicieron la voluntad de Dios, entonces después de que el rey ve que las parteras vienen con el informe, y entonces el rey les dice, bueno, ¿y por qué no mataron los niños? ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Entonces las parteras le dicen, mire, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Y entonces cuando nosotros llegamos, cuando nosotros nos llaman para atender el parto, entonces cuando nosotros llegamos a su casa, ellas ya han dado a luz y los niños ya están ahí, y nosotros no los vamos a matar, porque ¿cómo los matamos? Entonces ellas sacan, el rey saca otro decreto, y está en Éxodo 2, ahí en el siguiente capítulo. Solo me voy porque quiero que ustedes más adelante lo lean, pero yo se lo voy a contar, pero les voy a leer el 1 y el 2 para mirar de quién se trata. Dice Éxodo 2 del 1 y 2, de versículo 1 y 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así que quiero contarles la historia que había pasado. El rey, como vio que las parteras no mataron los niños, porque ellas les dijeron, es que las mujeres hebreas son tan fuertes que ellas dan a luz antes que nosotros lleguemos. Entonces el rey dice, bueno, entonces ahora van a hacer lo siguiente, ahora ustedes van cuando nazca el niño, y si ven que es niño, entonces sacó otro decreto y dijo, a ellos los van a tirar al río. Si son varones, los van a echar al río, y si son mujeres, pues las van a dejar vivir. Pero ya no era solo cuando nacieran, sino que si encontraban un niño en cualquier de la aldea hebrea o
o el barrio donde vivían los hebreos, si encontraban un niño pequeño, la orden era para los soldados cogerlo y echarlo al río Nilo. Así que allí era donde echaban a los niños de que fueran varones. Y entonces nace un niño, y este niño es Moisés. Así que nace Moisés, y Moisés cuando nace, entonces lo ven que es hermoso, y yo creo que para cualquier mamá su niño es hermoso, pues es su hijo, es el fruto de su vientre, el fruto del amor, todo lo que nosotros conocemos de un niño. Y entonces lo ven que es varón y entonces lo ocultan por 3 meses. Y todos sabemos la historia. Entonces esta mujer, ahí si ustedes leen el Éxodo 6:20, entonces aparece el nombre de esta mujer, la mamá de Moisés, que se llamaba Jocabed. Así que Jocabed tuvo 2 hijos, y uno se llamó Aarón y el otro se llamó Moisés. Ahí aparece en la historia, para que ustedes miren la historia de estos 2 niños y cómo el enemigo, desde los niños antes de nacer, están pensando ya en acabar con sus vidas. Así que yo quiero también remitirme ahora a las mujeres del siglo XX y XXI. Y quiero referirme a otras, porque no quiero referirme solo a las madres que tienen un núcleo familiar de papá, mamá e hijos. Quiero remitirme también a otras madres, porque yo soy fruto de una madre de ellas que fue una madre viuda. Y no me quise remitir a la Biblia, hay varios temas, sino quise tomarlo más bien de nuestro tiempo contemporáneo con nosotros, y que así como manera de testimonio, mi papá murió cuando yo tenía 6 años, un poquito menos de pronto, y mi mamá quedó viuda. Y cuando una mujer queda viuda pierde todos los beneficios sociales, morales, o sea, se le va todo al piso. Pierde la esperanza, pierde el futuro, pierde todo, porque gracias a Dios mi papá era el proveedor de la casa, mi mamá no trabajaba, y cuando eso sucede, entonces mi mamá queda totalmente desamparada, porque las viudas en un momento dado quedan totalmente desamparadas. Y entonces cuando yo miro el libro de los Hechos y miro cómo la iglesia cuidaba a las viudas, yo digo, es que la iglesia tiene que hacer esa gestión de cuidar a las viudas. Y mi mamá tomó la decisión, nosotros somos de un pueblito acá de Cundinamarca, cerquita de Villapinzón, y entonces mi mamá toma la decisión de venirse para Bogotá, una mujer que no sabía leer, no sabía escribir, no había vivido en Bogotá nunca, y nos vinimos para Bogotá y empezamos a pasar muchas necesidades. Pues empezamos a pasar tantas necesidades. Y mi mamá, por ser viuda, pues ella no estaba totalmente desamparada, no tenía la protección ya de mi papá, todo se había acabado. Y entonces a esas mujeres me quiero referir hoy también. Quiero hablar un poco de las mujeres viudas, de las mujeres que han perdido todo. Mi mamá, le doy gracias a Dios porque mi papá murió de una muerte natural, o sea, tenía que morir a los 50 años y murió a los 50 años. Pero hay otras viudas que hoy en nuestro país están, y son esas viudas que son de la violencia, que son parte de la violencia. 7 millones de personas, es la estadística que sacaron los periódicos y las revistas de nuestro país. 7 millones de personas que han quedado viudas, tanto hombres como mujeres. Se cuenta que son más mujeres viudas que hombres, así que se está contando un promedio de 4 millones de viudas que dejó el conflicto armado de nuestro país.
Y yo me quiero referir a esas mujeres porque son mujeres que quedaron totalmente desamparadas, igual que mi mamá un día tuvieron que coger sus hijitos, coger su ropita en un costal o en una maleta y salir para ciudades donde ellas nunca habían pensado llegar, porque en sus campos lo tenían todo, tenían sus casas, tenían sus cultivos y lo tenían todo. Pero tienen que coger sus hijitos y irse para la capital, capitales grandes, donde tienen que definitivamente llegar a veces a mendigar. Así que para estas mujeres también hoy es el día también de las madres, aunque estén a veces olvidadas por la sociedad, pero también ellas necesitan hoy nuestro agradecimiento a ellas. También hay otra clase de mujeres que también me quiero referir, y son las que están separadas y las que son madres solteras. Así que en Colombia la población de madres solteras sigue estando en aumento. Dice una estadística que sacó la Universidad de los Andes y la Universidad de La Sabana. La estadística dice que hoy en día, el año 2020, Colombia, de cada 10 mujeres, 6 son madres solteras. Así que podemos mirar la cantidad de madres solteras que hay para que nosotros podamos darnos cuenta de que también hay otra población de madres que también sufren. También están sufriendo en nuestro país, y yo quiero que hoy nosotros como iglesia también pensemos en esas mujeres solteras, en esas madres solteras, que hoy les ha tocado a muchas dejar su estudio, a muchas que estaban estudiando dejaron su estudio, porque en una aventura, o llámese como se llame, no quiero ni juzgar eso, ni entrar a hablar de eso, pero sí en una situación de esas quedaron embarazadas. Y entonces les tocó dejar su estudio, les tocó someterse a sus papás, porque ellos de pronto les tocó hacerse cargo del bebé, y entonces ella perdió todos sus derechos y ahora ha perdido hasta la esperanza de estudiar y ha perdido la esperanza de conseguir un trabajo, y si consigue el trabajo, entonces le toca trabajar, llegar a ver de su bebé, hacer todo lo que tiene que hacer y dedicarse por completo a su bebé. Pierde la esperanza de conseguir un esposo, pierde la esperanza de todo, pero también la iglesia, nos tenemos que interesar por estas mujeres, no entrar a juzgar, sino interesarnos por ellas, y también para ellas hoy es el Día de la Madre, también para ellas con todo lo que tienen que pasar, con todos sus traumas y con todo lo que viven, para ellas también tenemos que decirles feliz Día de la Madre, porque su niño va a crecer, su niño va a ser alguien que, si usted lo sabe guiar, va a ser alguien muy importante, y en su vejez va a ser el que la va a apoyar a usted. Y créame que eso es así, yo lo digo por experiencia propia. Yo de ver sufrir a mi mamá tanto, con mi hermano la vimos sufrir tanto, que después, cuando nosotros pudimos trabajar, le dimos lo que estuvo a nuestro alcance, todo lo que ella necesitó, y lo mejor se lo dimos a ella, porque nosotros veníamos con esa mentalidad de que nuestra mamá ya no tenía que sufrir, que no iba a sufrir como le tocó sufrir cuando nosotros éramos niños. Así que a las madres solteras y a las viudas, puede que ustedes hoy estén pasando necesidades, puede que ustedes hoy vean a sus niños sin esperanza, así nos vieron a nosotros muchas veces sin esperanza, de pronto más para irnos a ser delincuentes que para ser personas útiles a la sociedad. Pero hoy yo le doy gracias a Dios porque yo soy una persona útil a la sociedad. Dios me ha rescatado, Dios me ha tenido acá, y eso es por mi mamá, que a pesar de su viudez, a pesar de su necesidad, nos supo dar buen ejemplo. Así que para ustedes, madres que están pasando eso, no importa lo que esté pasando, no importa lo que ustedes estén viviendo, Dios
Dios las va a sacar de esto. Dios va a tener misericordia de ustedes y de sus hijos. Y sus hijos serán alguien importante para la sociedad. También a las madres que están separadas. También a esas madres que se han separado y las han abandonado y las han dejado. También para ustedes les quiero decir hoy feliz Día de la Madre. Porque no sé qué es más difícil, porque no lo he experimentado ninguna de las dos. Pero no sé qué es más difícil, si enfrentar una viudez o una separación. No sé qué es más difícil. Pero Dios sí sabe tener cuidado de ustedes. Dios dice en la Biblia que es el Padre de las viudas, el protector de las viudas, de las desamparadas. Así que mis hermanas, de verdad que para ustedes es un feliz Día de las Madres. Y no importa que estén pasando necesidad, no importa que hoy estén pasando angustia. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar, sus hijos van a crecer, sus hijos van a poder estudiar, sus hijos van a poder ir a las universidades a prepararse y van a ser hombres de bien y mujeres de bien. Así que no importa el sacrificio, vale la pena sacrificarse por sus hijos, vale la pena sacrificarnos por nuestros hijos hoy. Así que para ustedes, madres, es el homenaje hoy más grande, el homenaje más grande que le podemos dar. Es a ustedes que han luchado tanto, a ustedes que les ha tocado sufrir tanto. Para ustedes es nuestro homenaje hoy como iglesia de acá de Funza, discípulos de Cristo. Para ustedes es el homenaje más grande, y para todas las que nos van a ver a través de la internet y todos los medios, para ustedes es el homenaje grande. Para ustedes mis respetos, para ustedes mi admiración. Así como lo tuve por mi mamá, la quiero tener con ustedes. De verdad que hoy es un día especial para mí. Ya no tengo a mi mamá, ya ella ha partido con el Señor, pero Dios ha sido bueno, me ha dado unos hijos buenos, una esposa buena, y yo quiero hoy, en este día, a todas las madres, decirles feliz día, un homenaje muy, muy grande para ustedes. Y vuelvo y les digo mis respetos, mi admiración por ser madres. Y si de pronto usted hoy ha tenido una circunstancia, una mala experiencia, y se encuentra embarazada y está pensando en abortar, no lo haga. Ni siquiera piense en regalar ese hijo. No piense en eso. Ese niño que viene o esa niña, Dios la ha mandado con un propósito grande. Déjela vivir, déjela que viva, déjela que venga, que la conozca y usted pueda disfrutar de ella. Y cuando esté grande, usted pueda decirle: Señor, gracias, porque ella, que fuera de mi vida si ella no estuviera. Ella la va a sostener a usted, ella la va a alimentar, ella le va a dar o él le va a dar. Deje que venga, sea un ejemplo para él o para ella, y que Dios la bendiga y que Dios la guarde. Así que quiero orar por ustedes, madres, hoy en su día. De verdad agradecerle a Dios por el privilegio que les ha dado de ser madres. Muchas gracias le doy a Dios por eso. Y quiero orar por ustedes. Señor, hoy tú eres muy bueno con nosotros. Tú nos has bendecido grandemente, Señor. Tú nos has bendecido para poder bendecir a otros. Como iglesia, Señor, te pido que nos bendigas para que tú, Señor, podamos ser de testimonio como iglesia para todas las madres que hemos hablado, de las viudas, de las que toman decisiones hoy, de pronto como médicos y como enfermeras, de no practicar los abortos. Yo bendigo a esas personas, así como Cifra y Fuga, hay muchos que en lugar de practicar el aborto pueden aconsejar a estas niñas, a estas adolescentes, a estas mujeres que no lo hagan. Señor, bendecimos a cada mujer, a cada persona que tiene que tomar decisiones. Señor, ayúdalas, ayuda a cada mujer, a cada madre hoy que de pronto está pasando necesidad.
Señor, que juntamente ella y sus hijitos, tú les envíes la provisión necesaria para que no pasen hambres. Señor, bendigo a cada mujer, bendigo a cada madre, Señor, en este día. Te pido, Señor, que las guardes y las bendigas, Señor. Gracias por ellas. Gracias, Señor. Te doy gracias. Así que, madres, Dios las bendiga, que sean muy bendecidas en este día y compartan lo poquito o lo mucho que tengan, dándole gracias a Dios. Para todas un feliz día. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde. Damos gracias a Dios.